yo he estado en la situación en la cual he sido uno más del montón y también he estado en la situación en la que he sido un prospecto. Claro. Y sí, quizás obviamente el trato es un poco distinto a, pues obviamente a las organizaciones como tal hoy en día, considero que los jugadores que están en la lista pues le dan como un poco más de interés, un poco más de seguimiento. Creo que una de las cosas más emocionantes de poder jugar con Magallanes es esa rivalidad. Sí. Tú ves Magallanes Caracas en Valencia y tanto en Caracas y es como que la ciudad se paraliza por lo que viene. Luis Suárez sin pelo. Epa, yo tuve la época de Daddy Yankee larga. Tú ver que todos los días te esfuerzas, que todos los días chequeas o tienes una preparación para eso y que todavía ese momento no ha llegado, pues en unos aspectos se vuelve un poquito desesperante para uno como jugador. Este podcast es patrocinado por Alimentos Kitty, Yagi Caps, Print and Run y Sambil Maracaibo. ¿Qué tal, amigos de Sigue la Jugada? ¿Cómo están? Hoy tenemos a un invitado súper especial, aprovechando esa visita a Maracaibo, Luis Suárez. ¿Qué tal? Infielder de Navegantes del Magallanes y también prospecto de la organización de los Seattle Mariners. Cuéntame, ¿cómo andas? Bienvenido. No, mira, primero que nada, gracias por la entrevista, gracias por tomarte el tiempo. Y nada, bastante contento de estar aquí, de estar con el equipo y bueno, de estar todavía peleando por un puesto en el round robin. Un madridista. Ay, Dios mío, un madridista y una del Barça. ¿Cómo es eso? Creciste en tu época amada, pero yo creo que eso se está acabando ya. Ey, cuidado que el Madrid está a 7. Si no gana hoy, Pero ganamos el clásico. y Luis, mira, en este podcast a mí me encanta conversar con ustedes, sobre todo los peloteros jóvenes, Ok. que definitivamente son el futuro de la pelota venezolana. Y bueno, en tu caso, siendo prospecto de los Seattle Mariners, me encantaría saber cómo evalúas lo que ha sido tu 2025, tomando en cuenta de que fuiste campeón con el equipo de ligas menores en la categoría de clase A fuerte, en los Aqua Sox. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Ok. Cuéntame Sí, un poco obviamente sobre esa experiencia. algo completamente increíble. Saber que tuviste tanto tiempo, una temporada tan larga, esforzándote, primero buscando el pase a playoff y después poder conseguir el campeonato, sabiendo que, bueno, ya tienes 8 o 9 meses preparándote para eso, es algo completamente increíble. He podido lograrlo los últimos 3 años con el mismo equipo y, mira, es algo emocionante. Me encantaría poder vivir esa etapa aquí en la Liga de Venezuela, pero en Estados Unidos eso ha sido muy increíble, la verdad. ¿Sabes que la LVP, ahora que tocas el tema de la LVP, hay muchos de los peloteros que hoy en día se desarrollan en ligas menores? Y una de las cosas que he conversado con ciertos peloteros, y ellos me dicen como que, mira, a veces puede ser un poco difícil para los latinos estar allí. Eso obviamente el demostrar, quizás no son tan vistosos como los americanos por un tema de cultura, ¿no? Y que a veces al latino le cuesta un poquito más desarrollarse, pero en tu caso, ¿cómo le podrías describir? Sí, obviamente, como lo mencionas, son muchos aspectos para el latino que desfavorecen, ¿me entiendes? Por ejemplo, obviamente al instante que entras a Estados Unidos es un idioma nuevo al que tienes que comunicarte, una cultura nueva y muchas cosas con las cuales uno normalmente el latino no está acostumbrado y es como que primeramente tienes que acostumbrarte, tienes que aprenderlo y tienes que familiarizarte con eso para poder empezar a sentirte más cómodo en lo que es los Estados Unidos. Pero sí, obviamente hay unas más que otras organizaciones de las cuales he escuchado que tienen mucho favoritismo a lo que es los americanos por ciertos aspectos. Pero bueno, dentro de mi caso creo que ha sido algo bastante tranquilo, pues me he podido familiarizar bien con lo que ha sido la organización, con lo que ha sido el staff, los coaches, y creo que no he pasado por esa etapa tan difícil como a algunos otros latinos les ha pasado, pues. ¿Cuál sientes que, a pesar de todo eso, lo que me acabas de comentar, ha sido como el mayor reto? Porque estaba viendo tus estadísticas y lideraste a los Vaco Sox en cuadrangulares con 23. También te lo exige mucho la defensiva porque estuviste hasta en la conversación del Guante de Oro en ligas menores. Entonces,
conversar un poco de eso tomando en cuenta de que te estás luciendo en ofensiva y defensa y también saber específicamente de esas conversaciones con la organización. Mira, vamos a la LVP, vamos a mejorar el tema, por ejemplo, no sé, de los rollings, de las atajadas, si es en ofensiva, qué aspecto del juego te han pedido un poco más. Mira, ellos actualmente, los últimos 2 años que he podido estar aquí en la Liga de Invierno, ellos no me han pedido algo en específico. Simplemente, pues, ellos como equipo comprenden que es una liga en la cual puedes conseguirte jugadores con mucha experiencia, puedes aprender una más que otra cosa dentro del béisbol que quizás un coach no te vaya a enseñar. Y ellos en ese aspecto no me han dado una especificación de qué les gustaría que hiciera o qué no hiciera. Simplemente me han dicho como que, mira, diviértete, anda a disfrutar y bueno, aprende las pequeñas cositas que te podrían ayudar dentro de tu carrera. En ese aspecto que te comentaba de la ofensiva, de la defensa, que Estados Unidos, de verdad que viendo las estadísticas que ha ido bien, ¿qué sientes que ha sido como lo más resaltante desde tu perspectiva, tomando en cuenta de lo que tú mismo has sentido? Mira, creo que obviamente a pesar de que este año no pude tener el mejor porcentaje de Sí, averaje claro, de promedio. ofensivo, Ujú. creo que algo que me ha representado bastante es la constancia que he podido tener en lo que son las carreras empujadas, los honrones, los extra bases, que esas son cosas de las cuales las organizaciones hoy en día le están prestando mucha atención. Y creo que algo que me ha representado bastante allá ha sido eso, el poder ser constante. Obviamente es una temporada larga, muy larga, donde tienes altos y bajos y obviamente creo que la clave que me ha funcionado bastante es poder ser constante, salir rápido de los momentos malos y poder, bueno, seguir avanzando ya. Y que eso al final refleja el impacto que estás teniendo en el equipo, Sí, por correcto. ejemplo, que tú marcas. Quizás el promedio no está tan alto, pero si estás apoyando e impulsando esas carreras que el equipo necesita y como te comentaba, líder en cuadrangulares del equipo y también en carreras impulsadas. Mira, hablando sobre ese tema, ¿cómo se vive el ser un proyecto de una organización? Porque a veces la gente habla mucho o te marca mucho esa palabra cuando estás en una entrevista, pero la verdad tú mismo lo has dicho en otras entrevistas, firmar es lo más fácil. Mantenerte, obviamente, es el mayor desafío que un pelotero puede tener. Y la verdad, ¿cómo tú te lo has vivido? Mira, eh, obviamente poder ver cómo poco a poco ha estado avanzando lo que ha sido mi carrera dentro del béisbol es algo completamente emocionante, es algo que obviamente ha llevado bastante preparación. Eh, pues, por ejemplo, cuando firmé, no recibí una cantidad de dinero o no fui un prospecto tan llamado para entrar en la lista. Mis primeros 2 años en ligas menores fueron años que fueron muy de altos y bajos, tuve muy poco desempeño positivo hasta que ellos me dieron el voto de confianza de enviarme a Estados Unidos, como que mira, vas a tener un nuevo aire, vas a tener una nueva manera de ser. Y pues allá en Estados Unidos, gracias a Dios, fue como que exploté, pues mi carrera poco a poco pudo ir mejorando, me pude ir ganando muchas cosas, subir de nivel, entrar en lista de prospectos y seguir avanzando. Y obviamente eso es algo que se vive de una manera increíble, ver cómo tu carrera día a día va mejorando, como todo el esfuerzo que has dado y toda la preparación que has dado durante tu carrera, pues está dando frutos ahora mismo. Luis, ahora que hablas del tema de la firma, ¿no? ¿Cómo te viviste ese proceso también? Porque tuviste la oportunidad de firmar con una organización como los Seattle Mariners, que en estos momentos, por lo menos en las grandes ligas, es impresionante todas las figuras que tienen. Bueno, volvieron a la serie de campeonato en las mayores y sin duda sé que eso también debe ser un orgullo para ti, ver crecer a la organización. Pero específicamente en ese momento cuando tú firmas, cuéntame un poco cómo fue esa experiencia, ¿no? Y las personas que te acompañaron en ese momento tan bonito. Mira, obviamente creo que es un momento el cual todo jugador de béisbol que está buscando esa meta lo logra, es algo que jamás se te va a olvidar. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo nunca hice un tryout, un chequeo con la gente de Seattle. Nunca, jamás esperé que Seattle estuviera presente en esa discusión. Eh, Recuerdo que fue mi papá quien me llamó. Mi papá fue quien me dio la noticia.
yo iba, creo que camino al estadio, iba a entrenar, por cierto, o venía saliendo del estadio. Y mi padre me llamó, mira, te tengo una noticia, acabas de cerrar con la organización de Seattle. ah, y obviamente fue algo que me agarró de sorpresa porque, como te mencioné, yo no conocía ni el scout de Seattle. Nada, nada, nada. ¿Cómo fue eso? Pues el cuento que él me echa directamente es que yo estuve, o mi agente en su momento estuvo en una conversación con lo que fue, con lo que era en ese momento los Angels, con Anaheim. Ok. Entonces, pues hubo una conversación bastante movida. Lastimosamente, pues no se pudo llegar a un acuerdo en ese momento. Y el jefe de ese momento, que era de los Angels, él pasa a Seattle, a Mariners. Entonces, pues el scout hace la mención de que él una vez fue invitado a un evento de otra organización, o sea, era como que un juego y me Claro. vio y tal, y pasó el Ujú. reporte, mira, ahí este chamo y tal, y pues el gerente, el jefe en ese momento le dijo como que sí, ya yo lo vi, acuérdalo. Y fue así, fue como decirte, el cuento que él me echa es como que eso lo hizo hoy y a los 2 días ya pues pudimos conseguir lo que fue el acuerdo con ellos. Anaheim fue el equipo con el que tuviste más tryouts. No lo sé, yo traía bastante. Sí. Sí, yo traía bastante. Creo que posiblemente pudo haber sido ellos o Boston. Hubieron muchas organizaciones con las cuales repetían mucho lo que eran los trayados. ¿Sientes que fue un proceso duro? Sí, sí, obviamente, pues ya que estoy dentro del sistema y veo cómo se maneja todo lo que es ligas menores, eh, quizás no lo vea de esa manera, pero en ese momento sí, obviamente tú ver que todos los días te esfuerzas, que todos los días chequeas o tienes una preparación para eso y que todavía ese momento no ha llegado, pues en unos aspectos se vuelve un poquito desesperante para uno como jugador. ¿Cómo fue ese proceso para Luis Sergel? Fue un proceso largo, estuve trayendo desde muy joven, eh, y fue un proceso difícil porque o sea, llegó un momento en el cual estaba muy cerca de conseguir ese contrato. Luego, lastimosamente, tuve una lesión donde tuve alrededor de un año fuera de béisbol, eh, preparándome, obviamente, el aspecto físico y todo ese tipo de cosas. Y bueno, obviamente, después que ya vuelvo a chequear, que vuelvo al mercado, ya la gran parte de los equipos tenían ya todo su buey gastado, todo su equipo armado, y fue un proceso bastante complicado. ¿Qué te ayudó a salir adelante en esos momentos? Tuve siempre el apoyo de mi familia, tuve buenas personas a mi lado que obviamente, más allá de estar apoyándome, me ayudaron en lo que fue mentalmente. Obviamente, pues para un joven es bastante difícil ver que casi todos los compañeros que tienes o las personas con las que te rodeabas en los trayados ya todos tienen su acuerdo y tú como que, mira, estoy en mi casa, no puedo Claro. entrenar, no puedo hacer. Obviamente creo que eso fue lo que me ayudó, que tuve buenas personas a mi lado. Aunque estuve leyendo un poco sobre tu historia, Ok. me encontré con una información de que te habías lesionado en ese primer año de firma. Sí, ¿Sí? sí. Como te mencioné, mis 2 primeros años yo los jugué en la Dominican Summer League Ujú. y fueron años difíciles, años de muchas lesiones, a muy altos y bajos, y fueron años, la verdad, bastante complicados para mi carrera. Esto es un podcast donde se habla mucho de la resiliencia. Ok. ¿Sientes que todo ese proceso que te tocó pasar, podrías considerarlo como una historia resiliente y sobre todo, cuál fue esa reflexión que tomaste de esos momentos cuando quizás no se estaban dando las cosas, pero mírate hoy en día, ¿no? Estás creciendo como pelotero, sigues en ese desarrollo, obviamente con un objetivo que claramente es llegar al big stage. Sí, obviamente eh, considero que el béisbol es un deporte, tanto como muchos otros deportes, que es muy de altas y bajas Ujú. y que obviamente tú disfrutas cuando estás pasando por un buen momento, pero aprendes cuando no, ¿me entiendes? Obviamente yo entendí que los 2 primeros años de mi carrera fueron años en los cuales yo pude prepararme mejor, y creo que esa fue exactamente la clave de un cambio
360, un cambio gigante, pues fue eso. Entendí que obviamente necesitaba prepararme para cierto aspecto, para todo lo que venía más adelante. Sabía que, bueno, hoy en día el jugador latino y al gringo Sí. también, Ujú. para nadie es un secreto cómo está el béisbol hoy en día. Y si tú tienes una o dos temporadas malas, mira, ya o te Claro. echan a un lado o te dan release. Y obviamente, pues, poco a poco fui entendiendo eso hasta que decidí, pues, abrir los ojos y decir, mira, ya va, esto no es así. Y mira, obviamente me ayudó muchísimo lo que fue la preparación en ese off-season del 2022, creo que fue. Ujú. Fue obviamente todo muy enfocado a lo que venía y el 2023 fue un año completamente increíble para mí. Y siento que al final todas esas historias también les ayudan a ustedes a desarrollar mucha más humildad, madurez, enfoque, que es eso lo que tú comentas. Y sé que es un mundo donde a veces no pareciera que fuese a tirar la toalla. Y verdaderamente son esas situaciones que te pueden hacer hasta mucho más fuerte para seguir esforzándote, como lo ves. Sí, claro, obviamente pasas por situaciones bastante difíciles. Ujú. Ayer creo que fue, ah, vi era un video en el que un se podría decir influencer, eres un Ujú. coach, creo que es de Barquisimeto, Ok, José o José del Pita, algo así. ok. Él estaba mencionando cómo fue más o menos la historia de lo que fue la carrera de Miguel Rojas, que él dice que llegó un momento en el cual él tuvo a Miguel desde bastante joven y en un Claro. momento en el cual Miguel pensó hasta suicidarse, Ujú. Suicidarse. suicidarse y toda cosa. Y obviamente a ver cómo puede pasarle a todo el mundo, porque es como tú lo mencionas, obviamente cuando tú no estás pasando por un buen momento es difícil mantenerte positivo, es difícil querer salir a diario al estadio y ver cómo una persona que hoy en día tiene ya su carrera realizada en Grandes Ligas, eh, pues acaba de firmar otro contrato con los Dodgers Sí. y ver que pues todo el mundo pasó por eso y que él pudo superarse de eso y seguir adelante y poder ser quien es hoy en día, pues es algo bastante lindo de esto. ¿Terminan siendo historias inspiradoras para ti? Sí, claro, por supuesto, obviamente, pues mira como te lo mencioné, quién es Neil hoy en día, Ujú. todo lo que ha logrado y pues todo el orgullo que nos ha dado a nosotros como Total. país. Mira, cuando eras pequeño y obviamente comienzas con todo este tema del béisbol Okay. y teniendo la posibilidad de simplemente ir a academias o, bueno, el béisbol desde el proceso formativo, ¿no? ¿En qué momento es cuando tu familia y tú comienzan a entender la responsabilidad de desarrollar un pelotero? La responsabilidad de ir a cada una de esas prácticas, de los viajes, los nacionales, después el tema de los tryouts, cuando ya todo comienza a ser mucho más grande, ¿en qué momento empieza ese camino al béisbol? Mira, yo empecé béisbol bastante joven y pues cuentan mis padres que ya a los 2 años y medio, 3 años yo estaba en un estadio de béisbol. Ujú. Fue más o menos lo que iba viendo, pues mi papá también jugó béisbol en un momento y mis padres fueron padres jóvenes, entonces cuando yo nací, pues papi todavía estaba con lo que era la pelota y todo Ah, eso. claro. Y era más o menos lo que me llevaba y empecé béisbol muy joven. Pues mis padres me echan el cuento de que la primera vez que me acerqué a un estadio de béisbol era demasiado malo. Que de hecho, el equipo al que voy en ese momento es un equipo que se llama Whittier, no sé si todavía esté vigente. Ajá. Pero y que el profesor le dijo y todo, y que mira, llévate para ese niño para otro lado, él jamás va a jugar pelota. Porque era Ay, míralo demasiado malo. ahora. Era demasiado malo. Pero no, mira, yo creo que toda esa dedicación fue más de mis padres. Ellos siempre, obviamente les gustaba el béisbol, pero siempre estuvieron muy presentes en lo que eran las prácticas, los Ujú. juegos. Desde muy joven, creo que con Botica fue la primera vez que fui a representar Claro. a Carabobo, luego empezaron las representaciones a Venezuela y obviamente pues todos esos aspectos de crecimiento, llega el momento en el cual ya llega el momento de las academias y pues en ese momento gracias a Dios tuve muchas academias buscándome detrás de mí y creo que ese fue el momento en el que papi dijo como que ok, mira ya va, Todo en serio. esto va en serio, debes enfocarte si es lo que quieres y bueno, gracias a Dios.
las cosas se dieron bastante bien. ¿Hacías caso? ¿Te escapabas del colegio? ¿Te enfocabas en el béisbol? No, ¿Cómo era eras muy de tranquilo. niño? Yo era muy tranquilo. Eras muy tranquilo. Yo era muy tranquilo. Yo, o sea, siempre fui como que muy respetuoso a lo que era la palabra de mis papás. Se te nota. Sí, yo Ujú. era bastante tranquilo en ese aspecto, pero nada, no era de escaparme, no era de no entrar a clase. No me gustaba. A mí no me gustaba estudiar para nada. Pero no. ¿Te dejaban faltar por ir a las prácticas de béisbol? ¿Sabes qué? Llegó el momento en el cual, por ejemplo, en mi caso, Carlos Rodríguez, el outfield de Magallanes, Ujú, claro. Harold Vera, el chico que jugó tercera ayer también, Ujú. nosotros venimos de la misma academia y la academia tenía como un convenio con un colegio, un sabatino, en el cual, pues obviamente entrenábamos de lunes a viernes y los sábados nos reuníamos ahí, pues íbamos para clases. Y sí, más de una vez me inventé un juego o algo para poder decir, mira, me quiero ir. O que en realidad no. Obviamente sé que la educación es bastante importante, pero Sí lo es. no compaginamos, ¿no? Si aquí hay padres que tienen a sus hijos en el béisbol, ya saben que va a haber muchas excusas. Sí, mira, yo sí era muy excusero allí. Yo inventaba dolores, inventaba que me enfermaba, inventaba que tenía juegos y era para irme porque me daba mucho. O sea, no me gustaba escribir, no me gustaba estar pendiente. Luis, mira, hubo muchos sacrificios en tu familia para que tú pudieses jugar pelota. Sí, obviamente, pues, como te mencioné, mis padres fueron padres jóvenes. Obviamente, nunca tuvieron una preparación, se fueron preparando poco a poco. Y sí, obviamente creo que muchas de las historias de los jugadores hoy en día eh, ha habido mucho sacrificio por parte de sus padres o de las personas que los llevan a diario lo que ha sido el béisbol para poder ser quién soy hoy en día. ¿Tienes por ahí esas personas que estuvieron presentes desde el ámbito de las academias? Quizás esas personas también, entrenadores que se dieron cuenta del talento que tú tenías y que hoy en día puedes agradecerles también por haber estado presente en ese desarrollo. Mira, por ejemplo, en mi caso hubieron muchas personas que siempre me hicieron saber todo lo que confiaban en mí, todo el apoyo que me dieron. Tuve, pues obviamente mis padres, tuve algunos tíos que siempre Ujú. estuvieron apoyándome en el ámbito deportivo. Tuve un coach que fue mi coach durante toda mi carrera en lo que fue a béisbol menor, pequeñas ligas. ¿Cómo se llama? Se llama José Oliveros. Él siempre, mira, siempre pudo, trató de poner su granito de arena para serme mejor persona. Ya cuando llegó al ámbito de academia, a, obviamente los coaches que estuvieron en mi academia siempre estuvieron bastante pendientes de mí, pero tuve la oportunidad de poder compartir con el hermano de Carlos, Ujú, que se llama Carlos Rodríguez también. ujú. De hecho, él actualmente a mí, a Carlitos, a mi hermano y o- gran otra cantidad de peloteros en Valencia es hoy quien hoy en día pues él entrena y la verdad creo que esos dos coaches en mi vida y en mi carrera beisbolística fueron una bendición para poder ser quien soy hoy en día. Mira, tú te desarrollas como pelotero ambidiestro. Sí. Leí por allí. Y bueno, sí, claramente he visto esos ciertos highlights. Cuéntame un poco sobre eso. El tema de cambiar de posiciones, de probarte en una posición u otra. Hoy en día claramente eres infielder, bueno, tercera, primera. Ayer por lo menos dimos una jugada defensiva excepcional en la primera base. Entonces cuéntame un poco también en el tema ofensivo, cómo terminaste desarrollando esas dos manos. Mira, mi juventud, toda mi niñez fui derecho, soy natural derecho, Ujú. pero siempre tuve como que esa chispita de que yo podía hacerlo a la izquierda. Claro. Y siempre, sabes que en ese momento, cuando, por ejemplo, jugaba béisbol menor y los partidos estaban muy abiertos, tu mismo coach te decía, no, mira, párate a la izquierda, o si eres uno, para Ah, la claro. derecha, como para mantener el juego, pues. Y siempre vi que podía hacerlo en el momento en el que llego a la academia, pues lo hice mención, mira, quiero batear a las dos manos. Ah, eso es lo que quieres, ok, vamos a prepararnos para eso. Y bueno, Ok. gracias a Dios llegó el momento que me pude sentir cómodo a ambas manos, lo pude agarrar de naturalidad y pues hoy en día eso ha sido el desarrollo que he tenido durante mi Que carrera en yo ese los sentido. admiro, Sí, es yo los difícil. admiro. Imagínate lo difícil que es batear y hacerlo de las dos manos. Y te digo algo, muchos han pasado por aquí y son ambidiestros. Jonathan Perlaza, Jason Choro, que ahora me estabas comentando la
a una relación que tienes con Jason y es impresionante, ¿no? Porque al final tiene más ventaja frente al pitcher que enfrenten. Entonces eso es lo que termina siendo los más llamativo. Sí, claro, obviamente la preparación es un poco más complicada, no es lo Claro. mismo que hacer 100 swings a la zurda un día que hacer 100 y 100 Claro. y que de repente Va a llevas... ser más demandante físicamente, claro, ¿no? Sí, claro, obviamente, y que de repente llevas 15 turnos seguidos a la zurda y de repente Claro. te traen un zurdo y tienes que batear a la derecha después de 15 turnos y tú dices como que Claro. espérate, ¿cómo se hace esto? Sí, obviamente la preparación es bastante importante para poder llevarlo a diario. Mira, Luis, estás en una organización que, como lo estábamos comentando ahí, ¿no? Los Mariners están en crecimiento, esta temporada volvieron a la serie de campeonato. Cuando tú ves, por lo menos, no sé si eres mucho de ver béisbol, de disfrutar las grandes ligas. ¿Eres de los peloteros que sí ves o no ves? Más o menos. Más o menos, más o menos. Bueno, pero en pensar que por lo menos en los Mariners están peloteros como Cal Raleigh, que fue impresionante lo que hizo esta campaña, Raniero Serena, latino, Julio Rodríguez, latino, Edwin Suárez, latino, y en tercera base. ¿Te podrías reflejar, por lo menos en una carrera como un venezolano que en estos momentos está teniendo grandes actuaciones en el equipo que a futuro esperas llegar? Mira, sí, obviamente considero que es la meta, pues Ujú. es algo que lastimosamente no soy yo quien controlo, pero obviamente estoy tratando de mantener la preparación suficiente para que ese momento pueda llegar. Y obviamente, como lo mencionas, hoy en día Seattle tiene grandes jugadores, grandes piezas con las cuales, pues, tengo bastante rato con la organización. Ya este fue mi sexto año y, pues, en su momento pude compartir con ellos, pude compartir con un Julio Joven, con un Cal Riley, a Logan Gilbert, la gran mayoría de la rotación de ellos y de los jugadores jóvenes. Claro. Y obviamente ver cómo hoy en día ellos se han desarrollado, cómo hoy en día ellos, eh, las actuaciones que están haciendo en grandes ligas, es Increíble. algo bastante emocionante para mí ver cómo ellos lo han logrado. Miren, hoy en día tienes la oportunidad, no es tu primera temporada, de estar con el Magallanes, ¿no? Creo que para ti, bueno, no he escuchado, que te he escuchado diciendo que es súper especial tomando en cuenta de que toda tu vida la has vivido en Valencia, ¿no? Y que ese niño que estuvo en las academias de Carabobo, ese niño que siempre que iba al estadio, el José Bernardo Pérez de Valencia y ver a esos peloteros, una organización que también es tan emblemática en Venezuela, ¿no? Cuéntame un poco cómo te lo estás viviendo hoy en día desde esa perspectiva, bueno, poniéndote la camiseta, la jersey de Magallanes y lo que esperas también lograr con la organización. No, mira, sí, es como lo mencionas. Obviamente, toda mi juventud siempre he vivido en Valencia, toda mi juventud fui fanático de la organización. Eh, pues obviamente siempre lo quise, pero jamás pensé que iba a llegar al punto de poder estar donde estoy hoy en día, Sí. de estar dentro del estadio. Obviamente tú como fanático, tú ves el estadio y tú dices, wow, qué cosa más impresionante. Y poder hoy en día, es increíble. Bellísimo, Sí, es increíble. bellísimo. Y poder hoy en día estar dentro del estadio, ser esa persona a la cual quizás yo admiraba cuando estaba en las gradas, no, es algo impresionante. Pues obviamente deseo que todo jugador que pueda tener esta experiencia es algo completamente increíble. Y para mí, mira, considero que es un sueño hecho realidad, es algo emocionante, la verdad. La LVP, que ya tiene ciertos años, te gustaría saber también el tema de quiénes te han apoyado mucho más, quiénes te han dado ese mano, a quién has escuchado un consejo y que verdaderamente tú lo tengas presente cada vez que vas a hacer Journal Bato. Mira, yo, por ejemplo, la temporada pasada, que fue mi primer año, tuve la oportunidad de compartir con bastantes jugadores de mucha experiencia. Tenía a mi lado a un Renato Núñez, Claro. a un José Peraza en su momento, a un Albert Martínez. Obviamente tenía muchos jugadores y de hecho creo que actualmente somos muy pocos los que estamos dentro del roster de la organización que no fueron grandes ligas o no han sido grandes ligas todavía o no tienen tanto tiempo como por ejemplo lo tiene Ángel Reyes dentro de la liga, Claro. una carrera impresionante aquí. Pero mira, el año pasado considero que lo que fue mucho Renato me ayudó bastante. Albert Martínez siempre estuvo muy pendiente de mí, se lo agradezco demasiado. Tuve a Diolis Guerra también. Créeme que fue algo bastante bonito. O sea, tuve muchas personas cerca de mí que
aportaban su granito de arena y trataban de darme algunos tips y algunos consejos para que mi carrera dentro de ligas menores y dentro de la liga aquí pueda desarrollarse de buena manera. Ves, hoy en día, ves hacia atrás. ¿Y hay una historia resiliente que te gustaría contar y que obviamente sea como una reflexión, además de todo lo que ya nos has comentado del tema de las lesiones, de la cantidad de tryouts, que sea una reflexión para las personas que en este momento estés comiendo? Mira, sí, obviamente creo que lo que ha sido mi carrera, ¿me entiendes? Obviamente fue una carrera de muy altos y bajos. Yo entiendo que hay muchos jugadores hoy en día, y bueno, tú lo hiciste mención en un momento de que hay muchos jugadores hoy en día que se sienten apartados o se sienten negados simplemente porque, bueno, quizás en su momento no le dieron una alta cantidad de dinero o no tuvieron la mejor temporada en ese momento y que obviamente pues hay muchos de los cuales se sienten como que se sienten down, se sienten como que mira, ya esta gente no quiere nada conmigo y tal. Pero obviamente pienso que la preparación es algo importante. Obviamente yo he estado en la situación en la cual he sido uno más del montón y también he estado en la situación en la que he sido un prospecto. Claro. Y sí, quizás obviamente el trato es un poco distinto a, pues obviamente a las organizaciones como tal hoy en día, considero que los jugadores que están en la lista pues le dan como un poco más de interés, un poco más de seguimiento, pero que, o sea, no es difícil entrar. Obviamente no es difícil entrar, Sí. simplemente es hacer lo correcto, es prepararte para lo que viene y pues poco a poco las cosas se te van a ir dando si haces las cosas bien. ¿De niño confiabas plenamente en ese sueño? Sí, ¿Tenías esa ilusión? siempre quise hacerlo, siempre quise hacerlo, siempre quise ser uno de los jugadores que veía en la televisión, siempre, obviamente pues crecí con grandes figuras en ese momento, en Total. grandes ligas, yo estaba joven y tenía a un Miguel Cabrera, a un Adrián Beltré, a un Elvis Andrus, a jugadores a los cuales yo admiraba en ese momento y yo decía, mira, en cualquier momento quiero llegar a ser ellos. Y pues obviamente he estado teniendo la preparación y esforzándome para poder llegar a ese instante. Mira, y siempre te visualizaste como un infielder, porque te lo pregunto por tu altura y tu físico, ¿no? Sí, sí. Cuando estaba joven yo quería quechar, me gustaba quechar, pero Demandante esa posición. sí, era bastante complicada. Entonces, pues sí hablaron conmigo y dijeron, mira, esa posición es muy demandante, ¿quieres hacerlo? Y yo, no, yo me quedo con mi tercera base, y estoy bien. Mira, Luis, Dios siempre ha estado presente, me parece, para ti, porque tienes aquí un tatuaje, noche de chicos, sí los podemos allí hacer una toma un poquito más detalle, a ver, Sí, está ¿qué aquí. dice? Dice God is good. God is good. Siempre, siempre he sido bastante fiel y bastante creyente. De hecho, eh, algo muy lindo, y ya anteriormente lo han mencionado, es la, la creencia que hay dentro de la organización de Magallanes. Ok. Eh, ya en entrevistas anteriormente y en podcast me han preguntado acerca de que tú nos ves a nosotros, salimos al terreno de juego en la práctica y lo primero que hacemos es orar. Antes del partido oramos, después del partido agradecemos. Obviamente es algo que, por ejemplo, en mi caso personal ha estado bastante presente, he sido bastante creyente y poder compartir hoy en día eso con la organización es algo muy lindo, es algo muy lindo. Créeme que Diosito es lo más grande que hay, Exactamente. definitivamente. Y Sí. cada una de esas bendiciones, bueno, tú también las has tenido presentes de una u otra forma. Mira, ahora que ya vamos a ir cerrando esta entrevista, que hemos escuchado de esta historia excepcional de Luis Swissbell, quiero que me den los regalitos del momento. Tenemos dos regalitos para Ok. ti. A ver, el primero gracias a Yagi Caps, que es uno de nuestros sponsors de este espacio. ¿Tú has escuchado de Yagi? Eso yo lo he visto. Ah, sí has visto Yagi. Lo Cuando máximo es que cuando estaba Yagi... más joven, Mira, ¿te gustan las gorras? sí, cuando estaba más joven, eso te lo iba a mencionar, Ok. gracias. Cuando estaba más joven, a mí me gustaban mucho las gorras ahí. ¿Te gustaban mucho las gorras de Yagi? Hay una tienda Ok. en Valencia, no recuerdo si está ahorita en el Sambil o dónde era que estaba en ese momento. Yagi Caps. Yo a mami le decía, mami, por favor, me encantaba. Mira, es una gorra de Venezuela, para que siempre la tengas presente. Epa, qué increíble, esto lo voy a usar mucho. ¡Yay! Buenísimo. Para que sí, siempre tengas presente a Venezuela, lo que significa para ti, ¿no? Representar a nuestro país. Es emocionante, Sí. créeme. Espero en algún momento ah,
poder asistir a un clásico. Creo que es lo que me falta de pues, Wow. en mis representaciones a Venezuela. Y mira, como caminero, Se vive distinto. de aguatero, y como caminero dice. Se vive distinto, ¿no? Sí, Porque no has tenido la obviamente. oportunidad de representar a Venezuela y la Obviamente, y podrías. que pues hoy en día tú ves el clásico y Sí. el equipo que tenemos es un equipo lleno de estrellas. Y sí, espero obviamente pues Vamos a ver. poder tener la oportunidad A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te ves? poder tener la oportunidad de pasar por allí. Mira, tú el año pasado tuviste la oportunidad de estar en el Choque de Gigantes, ese juego Sí, que se puedo estar disputó. en Miami, Pero sí. imagínate tú, Óyeme, lo que se vive allá, ¿no? el Caracas Magallanes allá fue, Una locura. Ajá, Luis Suizbel con su gorra de Jackie Chan epa, de no, Venezuela. no sé cómo me veo, pero Te ves está de súper, te ves caché. súper. Vaya, no me la voy a quitar. Luis, ese clásico fue una locura. Óyeme, creo que una de las cosas más emocionantes de poder jugar con Magallanes es esa rivalidad. Sí, Eh, Tú ves un Magallanes Caracas en Valencia y tanto en Caracas y es como que la ciudad se paraliza por lo que viene y poder estar en Miami, primeramente el estadio estaba completamente repleto, una locura. la emoción que se vivió y como que la alegría que se le pudo dar a esas personas porque obviamente son personas que la gran mayoría no pueden volver al país, no han podido ver un encuentro de esos y mira, fue una cosa de locos, la verdad. Increíble. Creo que fue el juego en el que más personas había en mi carrera. O sea, Es que mira, te lo menciono por ese tema, por lo que comentabas. El tema de representar a Venezuela. Yo estuve presente. Y era impresionante, Luis, cómo uno entrevistaba a los fanáticos y todos te decían, tengo 20 años sin disfrutar en Caracas Magallanes, tengo 8 años sin disfrutar en Caracas Magallanes. Y darle la alegría a esas personas y sentir también el cariño, sé que para ustedes es completamente especial. sí, obviamente. Obviamente pude estar allí presente, pude ver a muchos amigos y compañeros que tuve en el pasado que pues se fueron bastante jóvenes a Estados Unidos. Y es como tú lo mencionas, personas que tenían tanta cantidad de años sin poder ver un juego de nosotros. Y por eso le hago mención a lo que es el clásico, porque obviamente el clásico en ese instante es como que lo que más representa al país. O sea, Sin duda. es algo de loco. Yo el clásico pasado estaba en Arizona cuando estuvieron jugando y pues literalmente dentro de la organización de Seattle se paralizaba. Era como que, ok, mira, va a jugar Venezuela Dominicana y eran los dominicanos por aquel lado, los venezolanos para acá. Lo máximo. Sí, fue algo impresionante, la verdad. Hoy en día, ¿cómo te vives un Caracas Magallanes? Nada, una cosa de locos. Sí. Es una cosa que obviamente lo veía de niño y hoy en día lo veo dentro del estadio y nada, es algo completamente impresionante, la verdad. Qué lindo, Luis. A ver, tenemos el segundo regalito de parte de Print and Run, que Print and Run es lo máximo siempre con esta cajita tan linda para ustedes. Ese está A ver. súper cool. Ajá. Me encanta que les gusta muchísimo esta cajita de Print. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Lo puedes mostrar ahí en la cámara. Ok, este es un llavero. Es un llavero. Llavero ahora, un destapador, ¿no? Es un llavero destapador. Aquí le Ok. puedes poner las llaves y también es destapador. Epa, esto está increíble. ¿Qué más? Unos stickers para que se lo Sí. pongas a todo lo que tú quieras, la laptop, el termo. Mira, tengo un termito que esto se va a ver deluxe. ¿Qué más? Esto es Esto es una bandana, por si te gusta usar bandanas. Sí, sí me gusta. Y con el poco de moña este que tengo. Cuéntame de ese pelo, chico. A mí, mira, lo que pasa es que cuando estaba pequeño, Ok. yo siento, o sea, creo que el corte de Daddy Yankee en ese momento fue un boom. Fue un boom, obviamente mira, ellos se ríen porque ellos también lo tuvieron, todos los tuvimos. Fue una cosa impresionante, pero mami se quedó toda mi juventud con él. Ok. Y literalmente nunca me dejó tener el cabello largo y no me gustaba tener el cabello corto, sentía Ok. que me veía feo. Y a veces me da la loquetera y me corto el cabello así a lo loco y me lo quito todo, pero Necesito esa foto sin pelo, a ver qué tal. ¿qué? Yo te la voy a buscar. ¿Dónde está mi teléfono? Yo te la voy a Mira, buscar. y eso es una fotico. Epa, esto está increíble. Y mira cuando firmé. Ajá. Ey, ¿Puedo mostrarla ahí? ¿Dónde encontraron eso? Bueno,
Y quería buscar otras fotos. Quería buscar unas fotos donde Nah, donde eras tú de chiquito. Yo tengo y mi todo. pasado muy oculto. ¿Cómo así? Sí, es verdad, porque nos metimos en tu Instagram y Dios mío, no No, encontré. pero ya te voy a mostrar las fotos de cuando estaba, ver. ya te voy a mostrar. ¿Qué Muestra tal? mi ¿Qué tal teléfono. esas fotos? Esto está increíble. Muchas gracias, la verdad. No, gracias a ti por estar allí presente. A ver, cuéntame, Mira. enséñame las fotos para enseñar a Luis Suizbel sin pelo. Ese termito se va a llevar todos esos stickers. Dame un segundo. Yo te voy a mostrar la foto. Yo la debo tener por ahí cerca. A ver, Dios mío, eso está bastante curioso. Vamos a ver qué tal. Mami no me deja tener cabello. Y hoy en día, Pues, era Daddy Yankee todo el día. Y hoy en día me ve y me dice, ¿quién tiene el cabello así? ¿Tu mamá o tu papá? mi mamá. Tu mamá. Mi mamá tiene el cabello así rizado. Y hoy en día me ve y me dice, ay, ¿para qué fuiste a la barbería? No te cortaste nada. Y yo, mami, por Dios. Pero me dice los rulitos. Yo, mami, tengo 22 años, por Dios. Y que mami, soy súper independiente. Ya dejas. A ver. Ya. Ay, no, 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 no. ¿Lo podemos mostrar aquí? Mira, ven acá cómo acerco la cámara. Dale, voltea el teléfono. Luis Suizbel sin pelo. Epa, yo tuve la época de Daddy Yankee larga, Súper Daddy Yankee. pero súper larga. Eso de que no, eso es la época de 1 o 2 años. Yo duré como desde los 6 años hasta los 15 con el Daddy Yankee. Mira qué linda historia, Luis. Gracias. Gracias por haber estado aquí. De verdad que, bueno, te deseo el mayor de los éxitos siempre. Gracias. Espero que sea una carrera de muchísimos, pero muchísimos éxitos. Que bueno, esta próxima entrevista sea por allá en los Estados Unidos. Ey, vamos. Claro que sí. Claro que sí, cuenta con eso. Pero no, nada, obviamente, primeramente, gracias por tomarte el tiempo. Muy lindo poder compartir aquí, muy lindo, obviamente, de que muchas personas sepan más o menos quién tú eres, por todo lo que has pasado. Sé que quizás hayan personas que van a ver este podcast y se van a sentir identificadas en su momento y pues es algo completamente especial poder estar aquí hoy en día. Así fue, Luis Suizbel, en sí en la jugada. Un aplauso, muchachos, ¿ah? Un aplauso para Luis. Para el Madrid, ¿verdad? Se lució. Estás aplaudiendo al Madrid, ¿verdad? Ajá, ahorita juega el Madrid, Dios mío, no se van a acercar, ya vas a ver. Bueno, esto fue Sigue la Jugada con Luis Suizbel, pelotero de Navegantes del Magallanes y la organización de Seattle Mariners en ligas menores. Bueno, esperando obviamente que llegue ese llamado con el favor de Dios. Ey, Ya saben que se tienen que suscribir al podcast, darle like de igual manera y que salgan todos esos magallaneros por aquí abajo. Y Muy obviamente madridista. deseándote. Los madridistas también. claro. Hay que venderte como madridista. A la Madrid. A la Madrid. Mira, ¿quién es tu ídolo del Madrid? Siempre Cristiano, La claro. pregunta. Bueno, pero ojo, hay muchas personas que pueden decir Iker Casillas. Epa, ya va. Pero Iker sí. Casillas, Raúl, lo que pasa es que ajá, nosotros estamos más chiquitos. Sí, no, Cristiano. Cristiano. Obviamente. Benzema, leyenda de la organización. No, sí, obviamente. El equipo que tuvimos, mira, Increíble. yo era muy fanático de Modric en ese momento. Claro. Pero obviamente todo lo que ha hecho Cristiano para el fútbol y personalmente ha sido una locura. ¿Cómo te viviste de esas Champions? Wow. No la saquemos mucho porque después sale todo el ego por el Real Madrid. Guau. Se hincha. Bueno, señores, así terminamos Sigue la Jugada. Gracias a cada uno de mis aliados, a Prin and Ron, a Samil Maracaibo, que obviamente también a Jacobs, que le dimos esos 2 regalitos a Luis Suizbel. Y ya vamos con otro episodio la próxima semana. Así que esto fue Sigue la Jugada con Luis Suizbel.